Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Padre eterno, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos aquí como hijos tuyos, como un solo cuerpo, para exaltar y honrar la majestad de tu nombre, tu santidad, tu misericordia, tu gracia y tu perdón sobre nosotros. Bendito seas por siempre, oh Dios, bendito sea el nombre de tu Hijo Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos ante ti para rogar que tu palabra nos edifique y nos transforme, Señor. Que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu que tú has dado a cada uno de tus hijos, a la comprensión, Señor, a la asimilación de las Sagradas Escrituras, y que podamos poner por obra todo aquello, Señor, con lo que tú nos instruyas en esta mañana. Permíteme ser un mensajero fiel de tu palabra, y provéele a tus hijos aquí presentes sabiduría y entendimiento para la comprensión de tu santa palabra, oh Dios. Estas cosas te las rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Y como dice su boletín, estamos exponiendo la segunda parte de este tema de la asimilación de la palabra de Dios como una disciplina espiritual. Ya el domingo anterior abordamos la primera parte. Hoy vamos a tener esta reflexión y exposición desde el Salmo 1 y hemos compuesto la estructura del sermón en dos partes. La primera va a ser la explicación del texto. Vamos a ver la dicha del hombre piadoso y la desgracia del hombre impío. La segunda parte del sermón vamos a aplicar el texto a través de esta asimilación de la palabra de Dios, como nos dirige el Salmo 1, a estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra de Dios. Si su crecimiento en la piedad, recuerde que hemos definido piedad como el adquirir una conducta santa, si su crecimiento en la vida piadosa fuera medido por la calidad con que usted asimila las Sagradas Escrituras, ¿cuál sería el resultado en tu vida, querido hermano? Si existiera este medidor de los valores de cuánto pasas con la palabra de Dios, ¿qué calidad arrojaría? Y debemos reconocer que la respuesta a esta pregunta es importante, pero es de carácter individual. Cada uno de los presentes aquí sabe cuánto tiempo pasa con la palabra de Dios. El resultado que esta medición daría va a reflejar el verdadero valor que la palabra de Dios tiene para ti. En el caso en que el resultado fuera mediocre, tú, siendo honesto contigo mismo, dices, mi asimilación de la palabra de Dios es deficiente, es mediocre. Lo que esto implicaría, hermanos, es que tú te encuentras en un estado de desnutrición espiritual y en crisis como tal. Cuidados intensivos. En tal caso, es probable que estés satisfecho con lo mínimo que recibes semanalmente de la palabra de Dios. Vienes a la iglesia, escuchas las clases bíblicas, el sermón, esporádicamente algún otro audio de la palabra de Dios o un par de versos a la semana.
Si esta es tu condición, querido hermano, tu crecimiento y madurez en conformarte a la imagen de Cristo, en adquirir una conducta santa, se ve a duras penas como una realidad posible en tu vida. No es imposible, pero será lento y con muy poco avance. Por otra parte, si la respuesta a esta pregunta es una calidad regular, tú dices, bueno, considero que la asimilación de la palabra en mi vida es regular. Entonces la exhortación es a que busques más de la palabra de Dios, más de lo que estás recibiendo en este preciso momento. Los estudios bíblicos, los sermones, son parte de las disciplinas congregacionales que la iglesia ejecuta, como en este caso, para el beneficio de todo. No obstante, ¿cuánto tiempo pasas en la iglesia a la semana? Vamos a ser piadosos y vamos a describirnos como el miembro fiel que está a las 9:40, 5 minutos antes de la clase bíblica, y el miembro fiel que se va no cuando termina la doxología, sino que aún reflexiona unos 15 minutos en su puesto lo que ha escuchado. Ese sería el miembro de unas 3 horas, 4 horas en promedio, con los viernes asistiendo sin falta alguna a los estudios bíblicos semanalmente, 4 horas a la semana. De unas 144 horas de lunes a viernes que tienes para ti, ni el 10% del tiempo pasamos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, si tu calidad de la asimilación de la palabra la consideras regular, es decir, bueno, aparte de lo que la iglesia me da en estas 4 o 6 horas, pero como yo asisto a las conferencias, volviendo a la doctrina olvidada, 10 horas en promedio, cuando es el caso, en agosto, entonces, aparte tengo algo de las escrituras en mi casa, leo un par de textos, escucho algunos sermones, pongo la radio en el auto. Entonces me considero de una asimilación regular, hermano, no es suficiente, como vamos a ver en el Salmo 1. Pero si tu respuesta es que tu asimilación de la palabra de Dios es de buena calidad, esto significa que estás pasando tiempo con las escrituras, más de lo que la iglesia provee, que es necesario y es bueno y que es el complemento de lo que el cuerpo de Cristo hace cuando tú llegas a la reunión cada domingo. Se espera de ti que durante la semana tú tengas comunión con Dios, que tú estés pasando tiempo con la palabra, que tú llegues en condiciones tales de ser edificado y de edificar a otros, ¿no? Si tu calidad de la asimilación de la palabra es buena, entonces la exhortación, querido hermano, es a permanecer y perseverar en esa disciplina hasta el último segundo de tu vida en esta tierra. Recuerda lo que vimos el domingo pasado, esta petición de Juan 17, santifícalos en tu verdad. Y se recordará el contexto en los versos 14, 15 y 16. Cristo hace esta petición, Él dice, yo les he entregado tu palabra a estos hombres y el mundo los ha odiado. Por eso pido que los santifiques en tu verdad, que lo consagres por medio de tu palabra. Una petición cuyo propósito es que Dios nos discipline, nos haga puros, consagrados, perfectos, haga posible tener una conducta piadosa. Y esto, querido hermano, se logra a través de la asimilación de la palabra de Dios. Por eso, si tu calidad es mediocre, tú eres presa fácil de las tentaciones y del pecado. Puedes ceder cuando tu carnalidad se despierta en ti fácilmente. Poca asimilación. Eres el niño o el joven desnutrido que no puede ni ponerse de pie por falta de nutrientes en su vida. Vimos el domingo pasado la importancia de asimilar la palabra de Dios a través de escucharla y de leerlas. Y en resumen fueron 3 principios fundamentales que esta práctica nos ayuda en nuestra disciplina
personal, pero también en la disciplina congregacional. Cuando escuchamos y leemos las Escrituras sin comentarla, se expresa el valor que le ponemos a la palabra de Dios. Se expresa ese valor, queremos escuchar a Dios. La vida y el crecimiento de la iglesia, hermano, no depende de la oratoria que el pastor pueda tener como tal, sino del poder de la palabra de Dios en esta iglesia. Además, al escuchar y leer la palabra de Dios, reconocemos nuestra debilidad. Deseamos escuchar la palabra de Dios, sentarnos bajo ella con el fin de ser instruidos, examinados y evaluados por las Sagradas Escrituras. Pero si la calidad de tu asimilación de la palabra de Dios es mediocre, tú no estás haciendo esto, no le estás dando valor a la palabra de Dios, ni hay poder de crecimiento en ti porque hay deficiencia de la palabra de Dios en tu vida. Por consiguiente, no reconoces tu debilidad, porque cuando no pasamos tiempo con la palabra, le estamos diciendo a Dios, por mis propias fuerzas yo puedo con lo que este mundo me traiga. Además, cuando escuchamos y leemos la palabra de Dios, significa que estamos de acuerdo con su presentación de la realidad y con su estimación y juicio sobre nosotros mismos. Significa que deseamos ser sometidos a sus veredictos y mandamientos sin reservas algunas. Queremos sujetarnos a ella. Pero si eso carece en tu vida porque no lees la palabra, no pasas tiempo con ella, mi querido hermano, ¿entiendes entonces por qué te digo que es un estado de crisis en el que estás? Veamos la explicación del texto del Salmo 1. Este salmo ha sido considerado como el prefacio al libro de los Salmos o la introducción al libro de los Salmos conjuntamente con el Salmo 2. Y es sencillo, en estos 6 versos se describe la condición de la humanidad en su totalidad. Describe lo que la Biblia revela en cuanto al hombre. Nos habla de 2 tipos de personas, los piadosos y los impíos, los que aman y obedecen la ley de Dios y los que odian y desobedecen la ley de Dios. Nos habla de 2 caminos, el de la santidad y felicidad y el del pecado y la miseria. Nos habla también de 2 destinos finales, el de la vida eterna y compañía con Dios y el camino en donde se perecerá eternamente. 6 versos. Resume la realidad de la humanidad. Veamos entonces en primer lugar la dicha del hombre piadoso, versos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. En estos primeros versos el salmista inicia introduciendo el tema de la bendición. ¿Recuerdas? Mateo 5, 6, 7, Cristo bienaventurado. Y tenemos las bienaventuranzas allí, ¿no? Esta expresión muy hebrea, dichosos, felices, bendecidos por Dios sería la traducción. Bendecido por Dios el varón, dice el Salmo, que es un hombre justo, alguien que anda en piedad. Y es interesante, no sé si lo has podido notar, que el Salmo no describe esta dicha del hombre piadoso mencionando primeramente las cualidades, sino las cosas que este hombre piadoso evita. Las cosas que rechazan porque no agrada a su Dios y es un obstáculo para su disciplina piadosa. La primera de ellas, dice el texto, evita andar en ¿qué? En consejos de malos. Es decir, no seguir los pensamientos de los pecadores,
rechazar la doctrina e ideología del mundo, no exponerse a tales influencias, no ser dirigido por una cosmovisión secular. Y debemos reconocer que muchos cristianos en la actualidad consideran que mantenerse bajo los límites de los 10 mandamientos y tratar de cumplirlo a duras penas es lo que Dios solo quiere que hagamos. Y si me mantengo en eso, puedo pensar, actuar y tomar decisiones como hace el mundo, ¿no? Puedo tener una ética laboral que no se conforme necesariamente a las Escrituras. Piensan que están libres de ejercer una cosmovisión personal, pero no es así. Este aspecto de no andar en consejo transmite de no tener los pensamientos del mundo. Estoy sin empleo, me sale una oferta de empleo, tengo libre los viernes, pero trabajo los domingos. Gracias, Señor, por esta bendición. Una bendición que se opondrá a mi día de comunión, ¿no crees? Decisiones tan prácticas que ocurren en el día a día en el que tú y yo podemos vernos expuestos. Cada decisión que tomamos, cada acto que realizamos debe ser gobernado por una cosmovisión sujeta a la palabra de Dios. Pero si la asimilación de la palabra de Dios es deficiente, mediocre, anda allí regular zona, ¿qué esperamos o bajo qué juicios tomaremos decisiones? El primer aspecto, evitar andar en el consejo del malo. Lo segundo que hace el hombre que es bendecido por Dios, el hombre piadoso, es evitar andar en caminos de pecadores. Mira la forma progresiva de no tener los pensamientos de los hombres malos a no andar en el camino de los pecadores. Así que de la misma manera que rechaza los pensamientos del impío, también evita sus obras, sus actos. ¿Cuántos de nosotros escuchó de su abuela, su abuelo, su padre, su madre? Oye, no andes con ese muchacho porque dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Ese era el refrán para que dejáramos la gavilla de la escuela o los vecinitos y demás, ¿no? Se transmite aquí la misma idea, no estar en las obras de iniquidad de los pecadores, evitar todo tipo de asociación, tanto en pensamiento como en el camino en que andamos. En tercer lugar, evitar estar sentado en la silla de los escarnecedores, que se puede entender como adoptar la postura o tener el compañerismo con quienes se burlan de Dios y de las cosas relacionadas con Él. Y eso pasa a menudo en nuestras familias, con los que no son creyentes, en el trabajo, con los familiares de la prometida o el prometido, con los amiguitos, con quien sea, que se burla de las cosas de Dios. No debemos juntarnos con tal persona. Dice, el hombre bienaventurado no se sienta o no está con los escarnecedores, con los burladores de Dios. Pero no solamente se aplica a las relaciones interpersonales, sino cuando vienes y pones Netflix, la televisión, un chistecito allí, ¿sí? Sheldon y su teoría del Big Bang y sus chistes medios que allí nos reímos y echamos carcajada y decimos no me influye porque mi fe no se mueve. Te estás sentando con los escarnecedores, con los que se burlan de Dios, de su palabra, de su Cristo, de su iglesia, del cristiano. 3 cosas que el hombre piadoso rechaza porque no agrada a Dios. Ahora sí el Salmo introduce la virtud. ¿Cómo este hombre, en este paralelismo de los Salmos, cómo este hombre hace tales acciones? ¿Cómo no anda en los pensamientos de los pecadores? ¿Cómo no anda en el camino de los malos? Ni se sientan con los escarnecedores. Porque, ¿qué nos dice el pasaje? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona dichosa tiene hambre de la palabra de Dios porque ama a su Dios. Esta palabra traducida como ley
significa instrucción, norma, regla. Fue usada para referirse al Pentateuco, luego para referirse a los escritos del Antiguo Testamento hasta el momento, y posteriormente para referirse al Antiguo Testamento en su totalidad, pero también lo podemos utilizar como un sinónimo de la palabra de Dios para nosotros hoy. En su ley medita de día y de noche. Introduce este aspecto de la meditación, una actividad importante para asimilar la palabra de Dios es meditar en la palabra de Dios. Mira la importancia para describir al hombre justo, al hombre impío, aquel que es felizmente bendecido por Dios, aquel que es dichoso porque ama a Dios y a su palabra, meditando en ella de noche y de día. Mis hermanos, los beneficios obtenidos al perseverar en la asimilación de la palabra de Dios son maravillosos, dice el texto. Él es como un árbol plantado. Algunos ven aquí la figura de un árbol trasplantado junto a corrientes de agua, un árbol con fruto a su tiempo, ¿sí? Recuerdo meses atrás los hermanos salían del culto y se quedaban viendo el palo de mango. No hay mango todavía, ¿no? Este árbol está a tiempo con su temporada, sus hojas no caen. Todos los aspectos mencionados aquí en estos símiles, usando la figura del árbol para referirse al hombre justo, al hombre piadoso, aquel que ama la palabra de Dios, destacan la frescura y la vitalidad de la persona que está en buena relación y comunicación con Dios. Da un cuadro de estabilidad y vigor, pues allí, con raíces que toman del agua viva de la palabra de Dios, no se seca ni siquiera en los tiempos de sequía. Matthew Henry hace el siguiente comentario. Meditar en la palabra de Dios es discurrir con nosotros mismos acerca de las grandes cosas en ellas contenidas. Con una íntima aplicación de la mente y concentración en el pensar, debemos referirnos constantemente a la palabra de Dios como regla de nuestras acciones y fuente de nuestro consuelo, y hemos de tenerla en nuestros pensamientos noche y día. Con este propósito, no hay momentos que no sea oportuno. Hasta aquí la cita. Ahora, si la calidad de tu vida santa depende de la asimilación de la palabra de Dios, hermanos, eres este árbol fértil, vigoroso, junto a aguas, tomando de ella cada día con frutos visibles, hojas verdes que nunca caen. O eres la paja que el viento se lleva de aquí para allá, seca, sin fruto alguno. Mira ahora la descripción del otro cuadro que hace el Salmo, de los versos 4 al 6, la desgracia de los hombres que no obedecen a Dios, del hombre impío. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y este contraste con aquellos que desobedecen a Dios, que desprecian su palabra, mira el primero de ellos. El hombre justo y piadoso es como un árbol fuerte junto a corrientes de agua, pero el impío es como el tamo que arrebata el viento. Los hombres malvados, pecadores y escarnecedores descritos anteriormente están vacíos. Son como esta paja que el viento mueve de aquí para allá. No hay peso en ellos, no hay frutos. No se levantarán con los justos, la segunda descripción. El hombre piadoso que medita en la ley de Dios sabe cuál es el fin de su camino, hermano. Lo tiene claro. Tiene esta esperanza y esta verdad plasmada en su mente y en su corazón. No duda de lo que le depara después de la muerte.
En cambio, quienes desprecian a Dios y su palabra, los hombres malos, pecadores y los burladores, no se van a levantar a la vida eterna. Su fin es terrible, dice el texto, perecerán. Pueden estar disfrutando de la mejor vida que este mundo le pueda dar, sin saber la realidad del infierno que les depara. Esta descripción del Salmo 1 nos permite valorar la importancia de perseverar en la asimilación de la palabra. Y quiero aclarar que no estoy sugiriendo que debemos practicar como una obra el pasar tiempo con la Biblia para tener salvación y santidad. Estoy diciendo que si eres salvo, si has nacido de nuevo, si de verdad eres un hijo de Dios, si el Espíritu Santo mora en ti, tú debes estar pasando tiempo con la palabra de Dios. No es opcional. Es una obligación. Si quieres adquirir una conducta santa, si quieres disciplinarte en la piedad, hermanos, no hay otra forma. No es por medio de audiolibros, ni de paquetes de promociones, cómo ser santo en 3 pasos. Es a través de la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Bienaventurado el hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche, dice las Escrituras. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo asimilamos la palabra de Dios? Vamos a ver entonces estos aspectos que la propia Escritura nos exhorta. Y ya dijimos que el domingo pasado hablamos de la importancia de escuchar y leer la palabra de Dios. Así que vamos ahora a ver cómo debemos estudiar la palabra de Dios. Y esta descripción que hace Donald Whitney me parece muy instructiva. Él dice así: si leer la Biblia puede compararse a navegar a lo ancho de un lago transparente y brillante en una lancha de motor, estudiar la Biblia es cruzar lentamente el mismo lago en un barco con fondo de vidrio. La travesía con la lancha de motor provee una vista panorámica del lago y una vista veloz y momentánea de sus profundidades. En cambio, el estudio en el barco con fondo de vidrio lo lleva por debajo de la superficie de las Escrituras para una observación sin apuro de la claridad y los detalles que normalmente se le escapan a los que solo leen el texto. Como lo expresó el escritor Jerry Bridges, la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. Y una de las situaciones más dolorosas dentro de la comunidad cristiana, en términos generales, hermanos, es ver la cantidad de personas que se llaman cristianos profesantes y que viven engañados en iglesias falsas con lobos como pastores. Uno puede preguntarse, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo sucede este fenómeno? Y la respuesta es sencilla: no estudian la Biblia. No pasan tiempo con la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, dice Mateo 4:4, para ello es, no solo de la palabra del profeta vivirá el hombre. En esa versión personal de ellos parece. Asisten a lugares donde se esconde las Escrituras. Le dan cualquier cosa menos palabra de Dios. Porque no estudian la palabra de Dios, están allí. Y lo terrible de esto, hermanos, es que cuando lees la palabra de Dios, se dice que esa es una señal de los últimos tiempos. Se levantarán maestros, no hará falta, habrá de sobra, que tomarán y llevarán por aquí y por allá a los que tienen una comezón de oír cualquier cosa menos a Dios. Muchas personas solo escuchan la voz del lobo y no están dispuestos a escuchar la voz del buen pastor.
Y también debemos reconocer que otro problema con el descuido del estudio de la palabra de Dios se debe a una falta de compromiso y de esfuerzo en estudiar con diligencia las Sagradas Escrituras, un compromiso que es tu responsabilidad. Y Sproul lo dijo y lo explicó de la mejor manera en su libro Cómo interpretar y estudiar la Biblia. Él dice, el verdadero problema de nuestra negligencia. Nosotros fallamos nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea pesada y aburrida, sino porque es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión, nuestro problema es que somos perezosos. Ese es el problema, hermano, si no estás pasando tiempo con la palabra de Dios. Creo que no existe una época en la historia de la humanidad en donde la Escritura esté tan disponible, gratuita y fácil. Y tantos recursos a disposición gratuitos para saber cómo estudiar la Biblia si no sabes cómo estudiar la Biblia. Allí, al alcance de un clic, como les gusta. Un solo paso. Pereza, falta de compromiso, son las cosas que impiden, por tu pecado, estudiar la palabra de Dios. El domingo pasado hablamos de un término, disposición correcta para escuchar la palabra de Dios, disposición correcta para leer la palabra de Dios y una disposición correcta para estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué esto? Porque es tan sutil, por ejemplo, para quienes están dentro del mundo académico de la teología, considerar que hacer las tareas del seminario, las investigaciones y los ensayos, ya es el checklist de mi estudio personal. Genial, y no lo es. Esas son las tareas del seminario, hermano. No tu devoción personal. Lo debes hacer con devoción, pero debes tener tu tiempo con la palabra. Y esa disposición correcta implica buena voluntad para exponernos a escuchar con atención las Sagradas Escrituras. Una disposición correcta para darle el valor correspondido a la lectura de la palabra de Dios en nuestra disciplina personal y congregacional. Y de igual manera debemos tener una disposición correcta para el estudio de la palabra de Dios. Nota esto en la vida de Esdras, capítulo 7, verso 10, tremendo ejemplo que nos debe ayudar a través de la vida de este hombre de Dios. Dice así el pasaje allí, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. ¿Notaste ese énfasis? Esdras no dijo, ok, bueno, el pastor Andy dijo que hay que estudiarla, así que a ver, Apocalipsis, mejor otro intento. Acá, ok, Mateo. Así se estudian algunos la Biblia, al azar. Prepara tu corazón. Nota esta decisión, esta disposición, voluntad para hacer el trabajo requerido, inquirir en la ley de Dios. Esdras prepara su corazón, se esfuerza, tiene disposición para comprender que es requerido en el ministerio de él en su época y para su vida personal asimilar correctamente la palabra de Dios. Tú tienes, querido hermano, que preparar tu corazón para eso, desearlo. El hombre dichoso del Salmo 1, el hombre que está felizmente bendecido por Dios, ama la palabra de Dios, se deleita en la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche, lo desea, lo procura, lo quiere, se prepara para aquello, para inquirir. Y esta palabra en el original, en el hebreo, da la idea de
buscar, de estudiar, de consultar, de querer obtener información, está inquiriendo, está estudiando, está informándose de lo que Dios dice de primera mano de su palabra, informándose de los labios de Dios en manera figurada, lo que Él quiere para su vida. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, pero no queda allí. No se vuelve, como una vez lo describió el pastor Lang en un sermón, el cristiano cabezón, lleno de teología nada más. Esdras no quedó así. Él que había pedido, ahora lo he recibido, he inquirido la ley de Jehová y la pondré por obras. La cumpliré en primer lugar, voy a obedecerla en mi vida. Esto es ejercitarse en una conducta piadosa. Eso es disciplina espiritual, hermano. No que aprendí cómo orar, pero no oro. Aprendí cómo asimilar la palabra de Dios, pero no la asimilo. No, usted solo recibió mera información. Y finalmente, para enseñar a otros, para instruir al pueblo de Israel. Regularmente la gente quiere enseñar sin haber cosechado en el estudio, como dice Spurgeon. Y el que no cosecha en el estudio, en esa frase Spurgeon dice, que no siembra en el estudio, no cosecha en el púlpito. Estudiar la palabra de Dios, querido hermano, requiere esfuerzo importante. Sacúdete la pereza. Sacúdete la pereza. El estudio empieza con la lectura de la palabra de Dios, luego al profundizar esta lectura a través de la observación del texto, extraer la enseñanza principal del pasaje, investigar un poco sobre el contexto cultural, histórico, ver concordancias del pasaje en otros textos de la Escritura, ver cómo esa doctrina se armoniza con el resto de las Escrituras. Hermano, eso es un trabajo que tienes que hacer, que necesitas hacer. Bruce Fell, quien fue un diácono aquí, sigue con vida, pero ya no es diácono en esta iglesia, está en Estados Unidos, decía que es como arrancarle toda la carne al hueso. ¿Sí? Ese muslo de pollo que dejas sin cartílago, hermano, eso es lo que haces en el estudio. Tú quieres comerte toda la carne posible. Tú no muerdes la pechuga. Ya, eso lo hacen las mis universos, por decir algo, ¿no? Es un trabajo. No necesitas una licenciatura en teología, ni un doctorado, ni una maestría. Es algo que está a tu alcance y que tienes la capacidad de hacer si te sacudes la pereza. Lo segundo que nos ayuda a asimilar la palabra de Dios es memorizar la palabra de Dios. Mira el Salmo 119, verso 11. Este hombre del Salmo 1 ama la ley de Jehová, se deleita, medita, y la meditación implica memorizarla. El Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué hermoso, hermanos. Esta palabra en el hebreo, guardar, da la idea de esconder, de recolectar, de almacenar los dichos de Dios. Estoy tomando de la cantera celestial todo lo que el Padre está proveyendo en su palabra y estoy guardándolo en mi corazón. Eso es el sentido que implica el pasaje, este acto de atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios. Y usted se comprometió a hacerlo hoy. Y Dios lo va a castigar si no lo hace. Y yo fui testigo que usted se comprometió. Porque yo escuché cuando todos cantábamos, Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. ¿Qué más dice lo que cantó, hermano?
lo que le cantó a Dios. Es lo que dice el Salmo, atesorar sus dichos. Siempre voy, dice el himno, siempre encuentro en ti verdad, ánimo. ¿Eso es cierto en tu vida? Ay de nosotros en aquel día cuando estemos ante Dios por todo lo que le hemos cantado y no hemos cumplido, por todo lo que hemos prometido y nos hemos olvidado. Este pasaje implica el acto de atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios. Recordemos que el corazón era utilizado en la cultura hebrea para referirse al asiento de todo el ser, como ese puesto de mando, era la descripción del hombre, su corazón, su todo, involucra su mente, su voluntad, etc. Memorizar la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, atesorarla. ¿Cuántos aquí son malos para memorizar? Pero si le damos $1,000 por cada verso memorizado, ¿creen que su memoria mejoraría? De verdad que sí, hermano, ¿no? Entonces el problema no es la memoria, es la motivación, ¿verdad? A nadie le voy a dar $1,000, así que espero que mañana nadie me venga y que, pastor, prepárese que memoricé el Salmo 119. La pregunta aquí, hermano, es si tú estás guardando la palabra de Dios en tu corazón. Y esto se hace, querido hermano, a través de escuchar, leer, estudiar y memorizar los textos de las Sagradas Escrituras. Hay grandes beneficios que la memorización nos provee. La primera, nos da recursos de primera mano para resistir la tentación y los ataques de Satanás. Memorizar la palabra de Dios también nos provee de fortaleza y ánimo al poder recordar todas las promesas de Dios dadas en su palabra. Beneficios. La memorización de la palabra de Dios es útil cuando compartimos el Evangelio, pero compartir el Evangelio no es decir a la persona, prepárate que te vienen 50 versos bíblicos sin explicación, pero sí nos ayuda para saber cómo exponer la palabra de Dios cuando compartimos el Evangelio. No se trata solo de disparar textos unos tras de otros. Hay una historia sobre Spurgeon, que no usaba micrófono en el tabernáculo en Londres y que hablaba sin ningún equipo de sonido que lo ayudara, y él calentaba ante los sermones repitiendo textos bíblicos que había memorizado, uno tras otro. Así calentaba él. Y cuenta la historia de un hombre que pasaba y escuchaba los textos bíblicos y entró, llamado por la curiosidad, y se convirtió al Evangelio, solo escuchando a Spurgeon calentar desde el púlpito con textos bíblicos que había memorizado. Memorizar la palabra de Dios nos ayuda a atesorar y recordar los dichos de Dios de primera mano para nuestra vida, para nuestra mente, de manera de que podamos guiar también a otros a la fe o ayudar a un creyente a través de la consejería, a través de un consejo bíblico que un hermano pida, oye, tengo esta situación, y uno tiene la facultad, porque conoce la palabra, de poder ayudarlo. La memorización, hermano, te ayudará a meditar en la palabra de Dios, que es el otro aspecto de asimilar la palabra de Dios. Y debemos reconocer que cuando hablamos de meditación en el siglo XXI, en el 2023, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Que el pastor Andy espera verme en la cima del Cerro Ancón meditando el Salmo 1, ¿no? Y no es eso. Aunque sé que las terapias de relajación y las prácticas de la nueva era es lo común de la época, y reconocemos que todas son paganas, así que puedes dejar de seguir el grupo en Instagram de Cristianismo y Yoga, si lo estás siguiendo. Pero el piadoso dice, no, yo solo hago los ejercicios, no la meditación. Deja eso. Puedes hacer
otra clase de ejercicios. La meditación en las Sagradas Escrituras, a diferencia de la meditación pagana, que te invita a ¿qué? A vaciar tu mente. ¿Y cuántos estuvieron en algún culto en donde le dijeron, vacía tu mente para que te comuniques con Dios? Paganismo, hermano. Mientras que el mundo te invita a vaciar tu mente en las Escrituras, la meditación es llenar tu mente con la palabra de Dios. Saturar tu entendimiento con las Sagradas Escrituras. Ser cautivo por los dichos de Dios. Ser presos de ellos. Controlan tus pensamientos, tus acciones, tu voluntad. Meditar la palabra nos estimula a este aspecto de llenarnos de ella. Mira lo que ocurre en esta porción de la palabra de Dios. En Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, capítulo 1, verso 8. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estudiando el pasaje usted tiene que identificar quién está diciendo esto. ¿Es Josué? No. ¿Quién se lo dice a Josué? ¿Moisés? Ya no está. Medita en la palabra día y noche. Las palabras que Dios le había dado a Moisés fueron lo mismo que Dios le dijo a Josué que tenía que hacer. Persevera en todas las palabras que mi siervo Moisés ha escrito. Las que yo le he dado a él. Persevera en ellas. Medita de día y de noche. Guarda todo lo que está allí, porque entonces yo haré prosperar tu camino. Entendemos el acto de meditar la palabra de Dios como el pensamiento profundo en las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras o en la vida desde una perspectiva bíblica con el objeto de entender, practicar y orar las Escrituras. Así que cuando usted es expuesto a la palabra de Dios, cuando la escucha, la lee, la estudia, la memoriza, debe meditarlas también. Debe pensar profundamente en lo que ha recibido de parte de Dios. Creo que le decía en alguna ocasión, usted debería estar durante la semana rumiando lo que recibió en el domingo. Pero ¿cuántos pueden recordar el 80% de lo que recibieron hoy, mañana a las 10 de la mañana? O el 50%. Usted acaba de hablar con Dios, de escucharlo en su palabra. Esto no es como hablar con el amigo, el vecino, no, y olvidar la conversación que tuvo. Se trata de Dios. Las palabras de Él no pueden caer en oídos sordos, hermanos. Es su responsabilidad meditar en esas verdades. Llenar sus pensamientos con la profundidad de la palabra de Dios. Evaluar si su vida, a la luz de la palabra de Dios que ha recibido, se conforma a ella. Poder orar de acuerdo a esas verdades y practicarlas. Poner por obra lo que ha aprendido. He sido muy enfático en los domingos anteriores y he hecho un fuerte llamado a cada uno de ustedes, en ambos cultos en los que estuve, a que guardar el día del Señor no termina con estamos despedidos. Y ¡yupi! Libertad total para hacer lo que quiera. Ya, perdiste la
El temor. A las 2:30 se acabó el temor de Dios. Tú deberías estar en familia, o si eres soltero, reflexionando y meditando en la experiencia que tuviste en este domingo, en la palabra que recibiste, en la adoración, en las oraciones. Cada elemento de la adoración y principalmente la exposición de la palabra de Dios debería causar en nosotros la necesidad de meditar en lo que hemos escuchado de parte de Dios. Eso es lo que debería ocurrir en ti y en mí. Ahora bien, si tú no escuchas la palabra, no la lees, no la estudias, no la memorizas y no la reflexionas, no me digas que la aplicas en tu vida. No es verdad. No nos engañemos. Si eres mediocre en escucharla y leerla, eres mediocre en estudiarla, en memorizarla, en meditarla y en aplicarla también. Es así de simple y lamentable. Pero como estás, al igual que yo, en este camino para perfeccionarte, tienes que ahora lo que has leído, escuchado, estudiado, memorizado y meditado, ahora tienes que aplicarlo como paso final. Y estar familiarizado con la palabra de Dios solamente es posible a través de la asimilación de ella, a través de perseverar en todos los aspectos que hemos visto ya, de lectura, estudio, memorización, etcétera. Mira lo que Jesucristo dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice Jesús. Un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Escuchar, entender, aplicar las Escrituras. Principios de ingeniería básicos aquí. Construir sobre la arena solo produce caos y catástrofe. Estar sobre la roca, la palabra de Dios, provee fortaleza y estabilidad. Hombre prudente, dice, que escuchando mis palabras las hace. Así que la Biblia, hermano, nos habla de muchos temas que son imprescindible en nuestras vidas. Cómo vencer la tentación, cómo perseverar en la fe, cómo cuidar nuestra salvación, cómo adorar a Dios de forma personal y congregacional, cómo poner mis dones al servicio de la iglesia, cómo relacionarme con mi padre, cómo criar a mis hijos, cómo debe ser mi trato con mi pareja, cómo debo prepararme para el matrimonio si soy soltero, cómo debe ser mi ética laboral y ministerial, cómo debe ser mi relación con mi prójimo. Está allí, aquí, la respuesta a tu alcance. ¿Qué hacer? Si conoces las Escrituras, sabrá cómo aplicarla en la circunstancia. ¿Qué hacer en el duelo? ¿Qué hacer en tiempos difíciles? ¿Cómo encontrar consuelo? Está allí. Pero si desesperadamente el mundo se te viene encima bajo cualquier circunstancia que el día al día trae y no sabes qué hacer, no estás poniendo por obra las palabras de Cristo. Si tu casa se encuentra en ruina, no estás fundado en la roca. Si tu matrimonio se encuentra en ruina, no estás fundado en las palabras de Dios. Si tus hijos andan en ruina y están bajo tu techo, de igual manera. ¿A qué compararé a un hombre? Dice.
será como aquel que oyendo mis palabras las hace. Hombre prudente, mujer prudente, pone y aplica lo que ha recibido de Dios. Finalmente, hermanos, quiero concluir recordándoles que hemos podido ver en el Salmo 1 cómo Dios provee bendición, felicidad y dichas a aquellos que meditan en su ley. Hombres justos en términos de toda la humanidad, hombres que buscan agradar a Dios, evitan tener alguna asociación con hombres malos, pecadores y burladores. La asociación del piadoso siempre es y será, ¿qué dice Santiago cuando nos queremos hacer amigos del mundo? Asociarnos con el mundo es declararnos inmediatamente enemigos de Dios. En cambio, la asociación de Dios siempre va a ser con los hombres piadosos que buscan agradar a Dios. De la misma manera, en Josué 1:8 pudimos ver la promesa que Dios le da a Josué de prosperarlo en todas las cosas si él era diligente en guardar y meditar todo lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. De la misma manera, Jesucristo afirma también estas promesas cuando dice que quienes oyen su palabra y la ponen por obra son hombres prudentes. De la misma manera, el Salmo 1 dice que es bienaventurado el hombre que medita en la ley de Jehová. ¿Estás viendo? La promesa, la garantía está allí. Y esta promesa de prosperidad no es que tu cuenta se va a llenar de criptomonedas, no se refiere a esa prosperidad. La prosperidad de tu alma. No es que ahora tienes billones en el banco, no, la prosperidad de tu salvación. Porque las Escrituras también nos han dado muchos ejemplos de hombres que han guardado las Escrituras, que la han asimilado, que la han meditado, reflexionado y puesto por obras y han sido decapitados, como Pablo. ¿No prosperó Dios a Pablo? Claro que sí. Los sufrimientos son parte de la providencia de Dios. Esa providencia que no nos gusta recibir, ¿verdad? Pero si estás asimilando las Sagradas Escrituras y las estás poniendo por obra, sea cual sea la situación que aparezca en tu vida, Dios te dará fuerzas para llevar la carga. Oremos. Oh Padre, cuán deficientes y mediocres hemos sido en nuestra responsabilidad de asimilar tu palabra. Nos arrepentimos de estos pecados, Señor, como iglesia. Sabemos que podemos hacer mucho más y que necesitamos hacer mucho más. Por eso, Dios, te rogamos que según tu misericordia nos des fuerzas y que tengamos la disposición, Señor, como Esdras, de preparar nuestro corazón para asimilar tu palabra, estudiarla, aplicarlas en nosotros, Señor, y ponerlas por obras para la expansión de tu reino. Bendice a tus hijos aquí presentes, Señor, y que esta reflexión y exposición de tu palabra pueda ayudarlos a ser diligentes en pasar tiempo con las Sagradas Escrituras. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.